Cuentos y Apólogos, dictado por el espíritu hermano X, psicografiado por Francisco Cándido Xavier. El enigma de la obsesión. Comentábamos en círculo íntimo el inquietante enigma de la obsesión en la Tierra, alienando observaciones y comentarios. ¿Por qué motivos se empeñan criaturas encarnadas y desencarnadas en terribles duelos en el santuario mental? Que la víctima arrancada al cuerpo en reciente delito prosiga imantada al criminal cuando la tiniebla de la ignorancia le sitúa el espíritu a distancia del perdón. Es comprensible, pero ¿cómo interpretar los procesos de metódica persecución en el tiempo? ¿Cómo entender el odio de ciertas entidades en torno a niños y jóvenes, a enfermos y ancianitos? Porque la ofensiva persistente de los genios perversos, a través de incesantes y numerosas reencarnaciones, en el mundo, los asalariados del mal se comprometen alrededor de oscuros objetivos. Hay quienes se rinden a las tentaciones del dinero, del poder político, de las honras sociales y de los placeres subalternos. Pero, ¿alrededor de qué razones luchan las almas desligadas de la carne? Si para ellas semejantes valores convencionales de posesión ya no existen más. Larga serie de por qué nos prendían la imaginación cuando Menes, un anciano de nuestro grupo, muy optimista, a la manera de un cariñoso abuelo, habló de buen humor. A propósito del asunto, les contaré a ustedes un apólogo que nos puede conferir alguna idea acerca de nuestro inmenso atraso moral. Y tranquilo narró, en épocas remotas, en una ciudad que los siglos ya consumieron, los bueyes sintieron que también eran criaturas hechas por nuestro Padre Celestial, no obstante, ser inferiores a los hombres. Sintiendo esa verdad, comenzaron a observar la crueldad con que eran tratados. El hombre que por la corona de inteligencia debía de protegerlos y educarlos, se valía de ellos para ingratos servicios de tracción, bajo sucesivos golpes de aguijones y látigos. No contentándose con esa forma de explotación, les esclavizaba a las compañeras, hurtándoles la leche de sus propios hijos, reservando a la familia y a ellos mismos horrible destino en el matadero. Si alguno de ellos titubeaba en el trabajo común, sufriendo con la tuberculosis o con la hepatitis, eran de inmediato encaminados a la muerte, y nadie les respetaba el martirio final. Muchas personas compraban sus vísceras cadavéricas, aún calientes, tostándolas al fuego para churrascos alegres, mientras otros les sumergían los pedazos sangrientos en calderos con agua caliente, convirtiéndolos en sabrosos guisos para las bocas hambrientas. No conseguían ni siquiera el derecho a la paz del tumulto, porque eran sepultados aquí y allí, en estómagos malolientes e insaciables. A pesar de trabajar exhaustivamente para el hombre, no conseguían la mínima recompensa, pues luego de ser abatidos eran despojados de sus cuernos y hasta de sus propios huesos para el fortalecimiento de la industria. Tristes y afligidos, comenzaron a reclamar, pero los hombres, aunque portadores de virtudes potenciales, recelaban vivir sin el cautiverio de los bueyes. ¿Cómo enfrentarían solos las duras tareas del arado? ¿Cómo sustentarían la casa sin la leche? ¿Cómo garantizarían la tranquilidad del cuerpo sin la carne, confortadora de los seres bovinos? El pedido era simpático, pero los animales se mostraban tan brillantes y tan tentadores que nadie se arriesgaba a la solución del problema. Después de numerosas súplicas sin respuestas, las víctimas de la voracidad humana recurrieron a los jueces. Entretanto, los magistrados cultivaban igualmente la pasión por el bistec y por el chorizo, y no sabían servir a la justicia sin las utilidades de la leche y del cuero de los animales.
Así el impasse permaneció sin alteraciones y cualquier toro más arrojado que se refiriese al asunto, al destacarse de la servidumbre en que se mantenía el rebaño, era apedreado y agredido, conducido irremediablemente al matadero. El venerable amigo hizo una larga pausa y añadió: esa es la lucha de muchos siglos, entre encarnados y desencarnados, que se consagran al vampirismo, sin ninguna habilitación para la vida normal, fuera del cuerpo físico. Temen la grandeza del universo y retroceden llenos de pavor ante la gloria del espacio infinito, procurando la intimidad con los hermanos envueltos aún en la carne, cuyas energías constituyen preciso alimento a la ilusión. Es de ese modo que las enfermedades del cuerpo y del alma se esparcen en los más diversos climas. Los hombres que se juzgan distantes de la armonía orgánica, sin sacrificio de los animales, son confrontados por genios invisibles que se creen incapaces de vivir sin el concurso de ellos. El enigma de la obsesión, en el fondo, es un problema educativo. Cuando el hombre cumpla en sí mismo las leyes superiores de bondad a las que teóricamente se aficiona, dejará de ser un flagelo para la naturaleza, convirtiéndose en un ejemplo de sublimación para las entidades inferiores que tú buscan. Entonces, la conciencia particular se inflamará en la luz de la conciencia cósmica y los tristes espectáculos de obsesión recíproca desaparecerían de la Tierra. Concluyó, sonriendo. Reclamar contra la actuación de los espíritus delincuentes, conservando en sí mismo cualidades tal vez peores que las de ellos, es arriesgarse como los bueyes a la desilusión y al apalancamiento. El imán que atrae al hierro no atrae la luz. Quien devora a los animales incorporándoles las propiedades a su patrimonio orgánico debe ser apetitosa, presa de los seres que se animalizan. Los semejantes procuran a los semejantes. Esta es la ley. Se alejó Menes con la serenidad y la sonrisa de los sabios, y nuestra asamblea, antes excitada y habladora, se calló de repente con el fin de pensar. Cuentos y apólogos, dictado por el espíritu hermano X.